Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con tu Salud. Programa mixto, informativo, educativo, recreativo y cultural. Transmitido en horario todo usuario. Show nacional independiente de Shalina García, PNI 38142. Sí, señor, estamos en sintonía con tu salud. Ay, los martes me encantan poder llegar a ti a través de este espacio. Y bueno, te recuerdo que allí ya aperturamos el chat de Radio Sintonía 1420.com.be. Allí el chat está activo para ti porque este es tu espacio de consulta. Aquí tengo el especialista, estamos listos para que tú preguntes. Y bueno, el tema de hoy, anemia, los mensajes que comunicas sobre tu cuerpo. Me encantó estructurarlo de esta manera porque cuando le pedí al invitado, al especialista, hablemos de anemia, él mismo me lo sugirió, él mismo me dijo, hablemos de lo que la anemia dice sobre tu cuerpo. Y es que no solo está diciendo, bueno, sí, tengo un bajón en la hemoglobina, está diciendo muchas cosas más. Y es el mensaje que hoy queremos compartirte, queremos destacar, queremos aclarar tus dudas, ¿sí? Yo preparando un poquito de la producción veía y me llaman mucho la atención los números. Por ejemplo, no encontré datos sobre Venezuela, pero informes del año, por ejemplo, 2024 hablaban de 8 millones de personas en Estados Unidos con situaciones de anemia que iban a repercutir, por supuesto, en patologías médicas, en situaciones médicas específicas. Mucha gente. Y bueno, definitivamente es un tema al que hay que darle atención y comprensión. Y para comprender tiene que hablar el especialista. Siempre te insisto en que, bueno, conversemos con el especialista humano, no el especialista de la pantalla, ¿verdad? En tu buscador allí, bueno, tengo anemia, tengo el hemoglobina en tanto, ¿qué debo hacer? Seamos responsables y vayamos con los especialistas. Y hablando de especialistas, yo hoy quiero darle la bienvenida a mi invitado, a el especialista. Es el Mario Fernández, médico internista, especialista en hematología, el hombre detrás de la sangre, diría yo. Doctor Mario, bienvenido. Muchísimas gracias, Shali. De verdad estoy muy, muy complacido y es para mí un honor estar aquí en la mañana de hoy junto a ti y tu programa. De verdad que agradezco muchísimo a la emisora también, Sintonía 1420, por la invitación para hablar de este tema tan importante. Así es. Y una enfermedad tan común como es la anemia, que es un signo que, bueno, nos hace pensar en muchas cosas. Eso. Así que me encanta cuando destacas esto de que es común, doctor, porque yo creo que de alguna u otra forma, bueno, o hemos tenido un bajón en algún momento, o tenemos un familiar en esa situación, así que es algo que es conocido para todos. Pues bueno, ay, mira, a veces hasta cuando tenemos el niño chiquito, mira, bueno, para evitar que el niño tenga anemia, vamos a darle esto, otro, y la abuelita tiene la receta, todo aquello, ¿verdad? Eso es muy importante lo que dice Charlie, porque automedicarse definitivamente no soluciona las cosas. Es así. Hay que investigar, hay que saber la causa real de este problema y de esa manera atacarlo de forma efectiva. Eso. Para que tenga una solución real. Eso. Y es que la anemia es muy común, muchas veces es un signo de enfermedades ocultas o de algún problema que está pasando por allí. Perfecto. No podemos quedarnos nada más con el diagnóstico de anemia. Perfecto. Hay que buscar la causa. Es así. Muchas veces el bajón, como lo dices, de hemoglobina o del hematocrito, nos habla de algún problema que está por allí oculto. Algo está causando esa anemia. Sí. Yo digo que la anemia es como el humo que nos obliga a buscar el fuego. Oye, qué interesante. Hay que buscar esa causa que está causando la anemia, investigarlo. Eso, yo quisiera entrar en materia para definir qué es anemia, doctor, y qué está pasando en nuestro cuerpo cuando la padecemos. Y vamos saludando a la audiencia que se empieza a activar. Leonor dice que es un buen tema, que hay varios tipos de anemia, que está preocupado por su nietecito 7 mesino, que aunque lo alimentan bien, tiene anemia. Entonces, ¿qué es anemia y qué pasa en el cuerpo cuando hay anemia? Bueno, permíteme en primer lugar, antes de definir lo que es la anemia, saludar a toda nuestra querida audiencia y agradecerle su participación en este programa.
Estamos aquí para responder todas sus preguntas, así que siéntanse libres de preguntar lo que sea, Sí, que sea señor. aquí para responderles. Sí, señor. Y no va a cobrar la consulta hoy, doctor. Solo por hoy. Bueno, pero me permite por favor hacer publicidad. Totalmente. Ok, para que me puedan ubicar, Espacio. para que me puedan ubicar en mis consultas. Claro que sí. Hablemos de anemia. Entonces, ¿qué es y qué está pasando en el cuerpo? Bueno, Shali, yo te quiero comentar un caso muy particular que siempre ocurre. Ok. ¿Cuántas veces no hemos visto por allí en una conversación entre dos personas, ay, me siento muy cansado? Y la otra persona le responde, ay, deberías ir al médico, debe ser porque tienes anemia. Sí, es muy común. Pero la anemia va más allá de un simple cansancio, ¿ok? El cansancio por la anemia no es un cansancio normal. No es un cansancio después de un largo día de trabajo, no, definitivamente no. Es un cansancio que no mejora con el descanso. ¿Ok? Ojo, ok. Entonces, bueno, la anemia la podemos definir como un descenso en las cifras de hemoglobina y o de los glóbulos rojos. Y bueno, yo quiero que te imagines por un momento, o bueno, en nuestra sangre tenemos muchas células, diferentes tipos de células. Pero imagina por un momento que los glóbulos rojos son como unos camioncitos, ¿ok? Me gusta. Esos camioncitos están llenos de una proteína que tiene una función fundamental, vital, que es la de transportar el oxígeno. Esa proteína se llama hemoglobina. Estos camioncitos tienen la función de llevarle el oxígeno desde nuestros pulmones hasta todos los rincones de nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta los músculos de los pies. Cuando ocurre un problema con estos camioncitos, quizás están defectuosos, no hay un número importante de camioncitos, o quizás la proteína vital que tienen dentro, que es la hemoglobina, que es rica en hierro, y es la responsable de darle el color rojo a la sangre. Bien. Si ocurre algún problema con esta hemoglobina, entonces la entrega a los tejidos del oxígeno no es suficiente para la producción de energía. Y esto es lo que nosotros llamamos anemia. Perfecto. Un problema con los camioncitos o con la hemoglobina, con la proteína que está dentro de ellos. ¿Y de qué cifras estaríamos hablando? Porque bueno, ahora yo soy un paciente inquieto que voy al laboratorio, obtengo mis resultados, veo un número allí y quiero interpretar. No me toca interpretar, ¿verdad? Pero uno interpreta, doctor. Sí. Entonces, en esas cifras que me da el laboratorio clínico, ¿de qué cifras hablamos a nivel de anemia, tanto en hombres como mujeres o en niños? Y aprovecho porque fíjese, Olga allí nos dice que ella recuerda épocas en las que estaba más gordita, tenía como 16 años, mami la llevaba a hacer el chequeo anual y sorpresa tenía anemia. Y ella decía, pero si ¿por qué ella estaba gordita? Y estaba anémica, porque Olga está asociando anemia con malnutrición y que de pronto te ves muy delgado. Y Jennifer nos dice que en los niños la anemia puede clasificarse según sus causas o características. Su bebé tiene 2 añitos y tiene anemia y ya se siente terrible. Entonces, háblenos un poquito de esas cifras y esto de que si estoy gordito no tengo anemia y si estoy flaquito tengo anemia. Bueno, es que hay muchos factores que están involucrados en el desarrollo de la anemia. Y por supuesto hay que tomar en cuenta la edad y la población, o sea, la persona en sí. Y eso es muy importante de estar interpretando los laboratorios, porque Sí. depende de muchos factores, ¿ok? Depende si eres hombre, si eres mujer, eso es muy importante. Okay. En las mujeres nosotros hablamos que la anemia se desarrolla por un nivel de hemoglobina por debajo de 12. Y en los hombres decimos que la anemia se desarrolla en un nivel de hemoglobina por debajo de 13. En términos generales. Okay. Porque eso depende mucho de la población. Hay poblaciones que están en mayor susceptibilidad de desarrollar anemia. Okay. ¿Ok? Y entonces allí entran las mujeres embarazadas, entran los adultos mayores, los niños que están en época de crecimiento. Entonces sus requerimientos de hierro y de vitaminas son un poco más altos que los demás. Por lo tanto, mira, existen muchos factores que están involucrados para desarrollar anemia. Hay que verlo de forma individualizada. Y siempre es importante consultar al especialista. Totalmente. Allí es donde es muy importante hacer la consulta con el médico para determinar realmente cuál es la causa de la anemia y, por supuesto, brindar el tratamiento apropiado. Muy bien. ¿Y los síntomas más comunes, doctor? E incluso individualizando los síntomas, porque Jennifer nos habla de su bebé que tiene 2 añitos y tiene anemia y es su primer bebé,
¿verdad? Entonces como madre está muy angustiada, pero a veces hasta comparamos, si ya tengo 2 bebés, bueno, pero es que este maneja estas cifras, este maneja este otro, a este le sirvió no me sirve con este otro bebé. Y Elvis nos dice que tenemos muchas mamás inquietas, ¿ves? Elvia que dice que regresó a Venezuela antes de venir, llevó a su niño al pediatra y tenía anemia. Ella pregunta las causas y bueno, solo quedó allí, ¿no? Vamos a ver qué más nos comenta. Pero nos encontramos con una audiencia muy inquieta, sobre todo las mamás. Sí, te das cuenta que en la edad pediátrica los niños que están, sobre todo los lactantes, que están en época de crecimiento, donde sus requerimientos de vitaminas y de hierro son aumentados, pues porque la proliferación celular es importante para el crecimiento. Es una edad susceptible definitivamente para desarrollar anemia. Elvia nos dice que el médico le dijo, bueno, que la anemia puede ser microcítica o macrocítica, y ella se quedó igual, le hablaron en chino. Por eso es que aquí en Sintonía no hablamos en chino, Elvia, ya vamos a aclarar un poco esto, y sí que nos hable, doctor, de los síntomas que no debemos ignorar. Claro, bueno, fíjate, que como te decía en un principio, el cansancio es uno de los síntomas más frecuentes que existen en la anemia. Muy bien. Pero como te digo, no es un cansancio normal, ¿no? Okay. Un cansancio después de un día largo de trabajo. Definitivamente es un cansancio que no mejora con el descanso. Okay. Además, también pueden haber otros síntomas asociados a este cansancio, como la palidez. También hay algunos pacientes que desarrollan dolores de cabeza, mareos. También se pueden poner frías las manos y los pies. Bien. Y hay algunos pacientes que también te refieren palpitaciones. Y es porque el corazón intenta sopesar esta falta de oxígeno latiendo más fuerte. Entonces puede sentir los pacientes quizás un poco como de taquicardia, como que los ruidos cardíacos un poco acelerados. Okay. Algo de palpitaciones. Okay. Siempre tiene que ver con falta de hierro, doctor, porque mira, el común de las personas, de la comunidad no médica dice, tiene anemia, dale hierro. Ajá. Ojo con eso. Okay. Ojo con eso, Charlie, porque eso es muy importante. Okay. A nivel mundial, la primera causa de anemia es el déficit de hierro. Bien. ¿Okay? Pero sí hay que individualizarlo definitivamente porque no es la única causa. Okay. Además, que la suplementación con hierro puede ser hasta peligroso. El hierro se puede acumular en los riñones, en el hígado y puede causar una enfermedad que se llama hemocromatosis. Y eso sí es un gran problema para nosotros los hematólogos. ¿Qué es hemocromatosis? La hemocromatosis es esa acumulación de exceso de hierro en el hígado, en los riñones. Por eso es importante siempre hallar la causa de la anemia. Okay. Encontrar por qué será que está teniendo anemia el paciente y no simplemente suplementarlo con hierro. Okay. Eso no es lo mismo anemia, entonces vamos a darle hierro. No. Puede ser hasta peligroso, Charlie, como te digo. Perfecto. Es muy importante siempre consultar al especialista. Claro que sí. Ay, bueno, y seguimos hablando de los mensajes que la anemia comunica sobre tu cuerpo y estamos bien entusiasmados con los comentarios de la audiencia. Por ahí dice Mimi que las causas de la anemia es que estamos inflados de puras harinas, pero no, en verdad no tenemos una alimentación adecuada. Ella pregunta cómo combatir una anemia ferroménica, que no es ferroménica, sino ferropénica, sería el término apropiado. Por déficit de hierro. Perfecto. Para que responda a eso, doctor, y también la parte, oye, se me fue el chat para arriba, ¿verdad? Donde quiero leer el comentario que teníamos arriba, eso, súbelo más, por favor, y allí vamos a ver, porque tenemos esta mamá, Elvia, ahí, gracias, Elvia estaba en Medellín con su bebé, entonces se quedó confundida, porque el especialista lo que le dijo, bueno, de la anemia microcítica y la macrocítica y la normocítica, y ella se quedó en chino. Ayúdeme a Elvia, doctor, por favor, y también al comentario que le hicimos anteriormente. Bueno, tengo 2 comentarios para ti, Charlie. En primer lugar, ciertamente una dieta rica en carbohidratos, en frituras y en estos alimentos ricos en carbohidratos, pues no es lo mejor. Eso conlleva el déficit de vitaminas, claro, sobre todo vitamina B12 y ácido fólico, que son una de las causas también muy frecuentes de la anemia, ¿ok? Okay. La vitamina B12 y el ácido fólico que se encuentra en los vegetales, en las frutas, sobre todo los vegetales verdes, es un cofactor, un factor muy importante para que se desarrollen los glóbulos rojos. Así que sí, ciertamente una dieta rica en carbohidratos, en harinas,
en dulces, pues definitivamente nos puede llevar a desarrollar una deficiencia de vitaminas, de ácido fólico y de vitamina B12. Claro. Por eso es muy importante siempre tener una dieta rica en frutas y vegetales, como yo lo recomiendo. Claro. Sobre todo vegetales verdes, ¿no? Sí, sobre todo, y a veces pensamos que, ay, no, es que sale caro, pero realmente es una cuestión de aprendizaje, de poder buscar esas alternativas porque las hay. Yo creo que definitivamente tenemos que aprender, ¿no? Una dieta saludable es fundamental para una vida saludable, pues una vida llena de vida. Muy ¿okay? bien. Estos tipos de anemias, doctor, Uh-huh. porque tenemos la microcítica, la normocítica, la macrocítica. Bueno, estamos en profundidades ya dentro de la especialidad de la hematología, pero ¿qué nos puede decir básicamente esas diferencias? Bueno, fíjate tú, Charlie, eso es bien importante porque esto me lleva a comentarte cómo se hace el diagnóstico de la anemia. Okay. Porque esta clasificación de microcítica, macrocítica, hipocrómica, lo que nos permite es acercarnos a la posible causa de la anemia. Para el diagnóstico de la anemia hay que seguir un algoritmo, como quien dice, ¿ok? Es fundamental, en primer lugar, hacer una hematología completa, un hemograma, ¿ok? Allí es cuando principalmente nos damos cuenta que existe la anemia por el descenso de hemoglobina y de hematocrito. Pero es que la hematología completa no solamente nos va a brindar el valor de hemoglobina y hematocrito, sino que además también nos brinda otros parámetros acerca del glóbulo rojo, cómo es el tamaño de ese glóbulo rojo y cuánto es la cantidad de hemoglobina que contienen esos camioncitos que te estaba diciendo en un principio. ¿Okay? Perfecto. Entonces, fíjate, a veces podemos ver esos glóbulos rojos que son chiquitos y no tienen mucho contenido de hemoglobina. Eso nos hace pensar que la causa más probable sea ferropenia, que es un déficit de hierro. Ok. A veces podemos encontrarnos glóbulos rojos que son grandes, ¿ok? Y tienen suficiente cantidad de hemoglobina. Entonces allí nos orientamos a pensar que quizás la causa de la anemia sea por el déficit de vitaminas, por déficit de vitamina B12 y ácido fólico sobre todo. Ahí está la importancia de que no te automediques, porque si no sabes la causa, entonces, bueno, la vecina te dijo que te tomes hierro, que te tomes ácido fólico, pero es que para eso está el especialista, que es quien va a determinar la causa y la mejor alternativa farmacológica o la que consideres, ¿no? A veces podemos encontrar también glóbulos rojos que son normales, que son de un tamaño normal y que tienen una buena cantidad de hemoglobina, pero están disminuidos en cantidad. Bien. Entonces allí tenemos que pensar en otras cosas. Okay. Podemos pensar en sangrados crónicos, sí. ¿ok? Y en trastornos gastrointestinales que llevan a sangrado crónico por largo tiempo, y eso desarrolla anemia. Ya nos estás hablando de los mensajes que esa anemia comunica sobre el cuerpo. O sea, la anemia me está diciendo que probablemente hay una patología de base y que se está manifestando en anemia, ¿sí? Es así. ¿Cuáles serían algunas de esas patologías? Bueno, fíjate, en primer lugar siempre hay que investigar el tracto gastrointestinal. Ok. La enfermedad ulceropéptica, que es bastante común en nuestro medio, sobre todo por la infección de Helicobacter pylori, que en nuestra población, mira, es impresionante. Muy común. Muy común. Sí. Entonces esas enfermedades ulceropépticas, la enfermedad por la infección por el Helicobacter pylori que desarrolla una inflamación crónica en el estómago, en primer lugar puede disminuir la absorción de las vitaminas y del hierro, así como también puede producir sangrados crónicos que llevan a desarrollar la anemia. Es así. Okay. Además también hay una enfermedad muy particular que es el cáncer de colon o los pólipos en el colon, sí. que sangran por meses y muchas veces la anemia es el primer signo o el primer síntoma de que hay un problema serio en el colon. Qué interesante, qué interesante. Prácticamente un paciente, y sobre todo masculino, hombre, mayor de 50 años, o una mujer posmenopáusica, que viene con anemia, mira, es prácticamente mandatorio hacer una colonoscopia, porque hay que descartar enfermedades graves como el cáncer de colon. Qué interesante. Nos estás hablando ya de los grupos más vulnerables, ¿no? Entonces, tomar en cuenta la edad, la frecuencia de ese bajón. Yo digo que todo eso también determina la prueba, la especialidad a la que vas a remitir para evaluar. Es que no solamente es suficiente con hacer la hematología. Como te digo, la hematología es como la luz del carro cuando se enciende, revisa el motor, ¿me entiendes? Sí. Ahí uno tiene que ponerse alerta. Es así. Cuando en mi consulta diaria, pues en mi práctica diaria, siempre que un paciente llega con anemia, se me enciende la mente como la de un detective. Claro. Porque hay que buscar cuál será la causa de esa anemia. A veces nos podemos ayudar con exámenes complementarios.
Por ejemplo, si nosotros tenemos una anemia que es microcítica, hipocrómica, o sea, que nos hace pensar que quizás hay una deficiencia de hierro, podemos medir los niveles de hierro en sangre y podemos solicitar también niveles de ferritina y transferrina, que son proteínas que están asociadas al metabolismo del hierro. A ver qué es lo que está pasando con ese hierro. Okay. Porque no solamente el sangrado crónico o el déficit de hierro, el déficit de vitaminas. Hay enfermedades autoinmunitarias, enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide o el lupus, que pueden causar inflamación crónica y es como si el cuerpo secuestrara el hierro. Okay. Y eso hace que el hierro no llegue suficiente a la médula ósea, que es donde se producen los glóbulos rojos. Y eso produce anemia. Qué importante, qué importante. Entonces dejemos de interpretar, dejemos de seguir tanto las recetas de la abuela y vayamos al especialista de forma responsable. Mira, vámonos a la pausita publicitaria, doctor, y en breve continuamos hablando de los mensajes que la anemia emite sobre nuestro cuerpo. Ya regresamos. Ayúdame con esta otra. Quiero ahora aprovechar de referenciar este evento. Hablando pues de salud, yo quiero hablarte de salud emocional y relacional y queremos invitarte este viernes 15 de agosto a las 8 p.m. a estas conferencias vía online que están bien interesantes. Son 2 conferencias que me encantan los temas. La primera es los mitos del amor romántico. Conferencista y coach María José Abatemarco. ¿Y qué va a abordar? Pues todos estos mitos que a veces tenemos sobre el amor romántico, que en vez de enriquecer las relaciones hacen exactamente lo contrario, ¿no? Y la otra conferencia dentro de este mismo marco es la clave para las relaciones inteligentes. Tu conferencista y coach, quien te habla, Shalina García. Este viernes 15 de agosto a las 8 p.m. Y para más información, 0424-293-8859. Estas conferencias online se van a estar dictando con un valor simbólico monetario a beneficio de José García, paciente oncológico. Así que, bueno, te repito, 0424-293-8859. Escríbeme y te damos más información para que puedas escuchar estos 2 interesantes temas y trabajar en tu salud emocional, en tu salud relacional, en la salud de la calidad de la relación de pareja, ¿sí? Fin de la publicidad. Y continúo con el tema anemia, los mensajes que esta indica sobre tu cuerpo. Mi invitado es especialista en hematología, ¿verdad? Doctor Mario, ¿quién más que tú para aclarar las preguntas que tiene la audiencia? Mira, doctor, te leo lo que pregunta la audiencia. Este comentario me pareció bien interesante, Shali. O Lilibet. De Lilibet. Saludos, excelente el tema de hoy. Me encanta porque yo siempre vivo con anemia. Y sigo las indicaciones médicas y sigo igual. Muy interesante. ¿Qué está pasando ahí, doctor? Exactamente, porque hay que hacer una investigación bien profunda acerca de la causa de la anemia. Okay. Como te estaba comentando hace unos momentos, no puede quedarse nada más con la hematología. Okay. Si sospechamos que existe un déficit de hierro, se pueden solicitar los niveles de hierro en sangre, se pueden solicitar los niveles de ferritina, de transferrina y las proteínas asociadas al hierro. O bueno, si sospechamos en un déficit de vitaminas, se puede pedir también la vitamina B12 y el ácido fólico en sangre, ¿ok? Y bueno, si sospechamos en un sangrado crónico, se puede solicitar un examen de heces con sangre oculta que nos ayuda a saber si hay un sangrado a través del tracto gastrointestinal que pudiera estar explicando la anemia, ¿no? Perfecto. Y fíjate tú que si esto no es suficiente y todos estos estudios salen normales, entonces hay un procedimiento que hacemos nosotros los hematólogos como especialistas, que es el aspirado y biopsia de médula ósea. Okay. Si todos estos estudios salen normales, podríamos pensar que hay un problema en la médula ósea. Hay un problema en la producción de los glóbulos rojos en la fábrica como tal de estos camioncitos. Entonces pudiéramos hacer unos estudios de biopsia y aspirado de médula ósea y así observar a través del microscopio cómo está la estructura de la médula ósea, cómo están las células hematopoyéticas, que son las células que producen las células sanguíneas. A ver cuál es el problema que está ocurriendo. Y qué importante, ¿verdad? Porque Lilibet dice, bueno, yo siempre vivo, pero es que te acostumbraste a vivir así. No te acostumbres, porque hay gente que dice, es que esa es mi hemoglobina, yo soy de hemoglobina baja, pero realmente has sido con un especialista. Uh-huh. A ver, ¿por qué estás así? Muy importante, Shali, muy importante, porque más allá del déficit de hierro, déficit de vitaminas
o el sangrado crónico, también hay otras causas que pudieran causar la anemia. Claro que sí. Y entonces allí es cuando entra en papel el hematólogo como especialista para encontrar la causa. Hay unas entidades, unas enfermedades bien interesantes que es mi exquisitez, que es lo que me encanta como especialista, que son los síndromes mielodisplásicos, por ejemplo. Okay. Que hay un problema allí en la médula ósea y entonces no se producen suficientes glóbulos rojos o quizás esos glóbulos rojos están defectuosos. Hay problemas genéticos también que hay que investigar, hemoglobinopatías, enfermedades propias de la hemoglobina, que muchas veces son hereditarias o pueden ocurrir por mutaciones espontáneas. Entonces allí es bien importante acudir al hematólogo y si es necesario hacer el aspirado y biopsia de médula ósea, mira, hay que hacerlo. Es un procedimiento realmente mínimamente invasivo. Uno lo hace con anestesia local. Yo siempre le digo a mis pacientes, usted tranquilo que yo le voy a colocar suficiente anestesia para que eso no le duela y usted de aquí sale caminando feliz y contento para su casa. Claro, es así, ¿no? Y cuando nos ponemos en manos del que sabe, estamos tranquilos y confiados. Yo quería compartir el comentario de Soraya que habla de la menopausia. Allí, ella en su chequeo médico le dice que hay anemia, pero todo este proceso hormonal tiene algo que ver con esto, ¿verdad? Además, ella habla de sus cambios hormonales y todo esto tiene que ver con la situación de su bajón en hemoglobina. Y gracias, doctor, desde Maracay. ¿Qué dice el doctor? Bueno, Shali, hay que siempre individualizar los casos. Es muy particular. Las mujeres posmenopáusicas, mira, una edad susceptible para el desarrollo de anemia es la mujer en edad fértil. Okay. Porque, bueno, la menstruación, el ciclo menstrual, mes a mes produce algo de déficit de hierro, pérdida de hierro. Lo entiendo. Entonces siempre es importante reponer ese hierro con una dieta saludable, una dieta rica en frutas y vegetales que le aporte al paciente suficiente hierro y suficiente vitaminas para reponer estas pérdidas que tiene la mujer normalmente mes a mes por su menstruación. Pero cuando la menstruación se hace prolongada o se hace muy abundante y la dieta no es suficiente para reponer estas reservas, entonces puede ocurrir la anemia. Eso en cuanto a las mujeres en edad fértil. Cuando hay en mujeres en edad posmenopáusica, mayor de 50 años, donde ocurre la anemia, entonces es bien interesante, hay que individualizar el caso. Y como te digo, los trastornos en el tracto gastrointestinal, las enfermedades del tracto gastrointestinal, forman un papel muy importante y hay que investigar acerca del sangrado crónico. Muy bien. Sobre todo también los trastornos mejor dicho, uterinos en las edades posmenopáusicas. Es una señal de alerta. El sangrado uterino anormal en mujeres posmenopáusicas no es algo que debemos dejar pasar por alto. Es algo que hay que evaluar y con mucha conciencia encontrar la causa de ese sangrado. Antes de que eso se salga de control. Mire, doctor, le muestro acá y puntualizamos porque el tiempo aquí nos da látigo, ¿no? Soraya desde Maracay, bueno, sí, ella nos hablaba de los cambios hormonales. Me quedo con muchísimo que decirte, Chale, porque este tema es realmente súper extenso. Nos quedamos cortos y la audiencia está bastante inquieta. Soraya en Maracay habla de los cambios hormonales que ya los abordó el doctor. Rafael pregunta que es una anemia sideroblástica. En Mari Pérez, Marisol habla de su mamá de tercera edad. Dice que bueno, que si su anemia es causada por deficiencia de B12 o de folato, que si eso es cierto, que puede darlo, además de alimentarlas, una señora de 84 años de Mérida. Bueno, eso es bien importante, Charlie, porque los pacientes en edad avanzada, los ancianos, por decirlo de alguna manera, es una población muy susceptible al desarrollo de anemia. Ya sea porque viven solos, porque quizás la alimentación no es la más apropiada, porque hay trastornos también psiquiátricos que influyen bastante allí en la alimentación, entonces quizás no tienen un aporte suficiente de vitaminas, de minerales. Entonces, los ancianos son una población especialmente susceptible al desarrollar anemia. A la anemia. Ajá. Lo de la anemia sideroblástica, creo que es el término que utilizo por acá. Ok, bueno, eso no es tan común. La verdad que pudiéramos clasificarlo dentro de las causas raras de anemia, ¿ok? Es que el hierro es un átomo, un metal, un mineral que se parece, por supuesto, a otros minerales, por supuesto, ¿ok? Como el plomo, y entonces cuando hay intoxicación por alguno de estos otros minerales que puedan interferir con la producción de hemoglobina,
se pudiera desarrollar algo que nosotros llamamos la anemia sideroblástica, que es donde esos átomos de hierro se ven modificados, cambiados por otros minerales como el plomo. Hoy en día no es tan frecuente la anemia sideroblástica. Quizás en tiempos anteriores, cuando se utilizaba la gasolina con plomo, o se utilizaban las pinturas también con otros compuestos minerales que intoxicaban a los pacientes, entonces pudieras desarrollar una anemia sideroblástica. Hoy en día la podemos clasificar como una de las causas más raras de anemia, ¿ok? Entendemos. Eugenia nos dice, tiene 69 años. Me gusta esta pregunta de Eugenia, es muy interesante porque ella habla de las vitaminas para las mujeres de tercera edad, ácido fólico, todo esto. Estas vitaminas only for woman. Ajá. A ver, doctor, ayúdanos con esto de las vitaminas, de esto que de pronto nosotras como mujeres, o bueno, independientemente del sexo, estos compuestos vitamínicos que nosotros tomamos, porque fui y lo agarré del mostrador ahí de la farmacia y listo. ¿Qué recomienda? Bueno, Shali, yo te voy a decir una cosa. Yo soy de las personas que piensan y de los médicos que piensan que si uno tiene unas meriendas y realmente la dieta es una dieta saludable, pues no hace falta estar tomando suplementos vitamínicos. Okay. Estos suplementos vitamínicos, como muy bien lo reflejan allí el Only for Woman y esto, realmente son suplementos que tienen baja cantidad de vitaminas, baja cantidad de minerales, ¿ok? Es un suplemento, es una ayuda. Muchas veces no son suficientes para tratar un problema real, ¿ok? Claro. Cuando ocurre un déficit de vitaminas, realmente ocurre un déficit de hierro, simplemente tomar estos suplementos no es suficiente. No está resolviendo. No está resolviendo. Hay que utilizar buena cantidad de la vitamina y entonces ahí es cuando entra en juego el papel con uno como médico de hacer la indicación apropiada cuando ocurre este déficit de vitaminas o de minerales, ¿ok? Claro. Mira, yo a mis pacientes realmente lo primero que les recomiendo es una dieta saludable. Una dieta rica en frutas y vegetales, suficientes vegetales verdes, que es la mejor fuente de minerales y vitaminas. Si quieren suplementar la dieta con alguno de estos polivitamínicos, bueno, mira, si no existe una contraindicación clara, yo tampoco, ni los recomiendo. La anemia es muy importante, ya que hay personas que se sienten débiles y cansadas y hay que descartar y saber qué está pasando en el organismo de la persona. Totalmente, ya el doctor lo comentaba, Dino dice que le gusta mucho el programa porque informa sobre salud y podemos conocer cómo manejar diferentes patologías. Así es, Dino. Elisa, su hija sufre de anemia, se normaliza, vuelve a curarse. ¿Cuándo tiene que ver con la médula ósea? O sea, yo en este comentario de Lisa infiero de que, bueno, mejora y vuelve a la anemia, mejora y vuelve a la anemia. ¿Qué está pasando allí, doctor? Bueno, por eso es muy importante acudir al especialista. Como te digo, no basta nada más con hacer una hematología. Ella dice que si eso puede deberse a un virus. Por un virus podemos tener esto de esos altos y bajos. Bueno, hay situaciones en las que la médula ósea se detiene un poco, se enlentece un poco y generalmente ocurre por infecciones. Las infecciones virales son bastante comunes. Hay algunos virus que son, exquisitos para acercarse a la médula ósea y hacer que se enlentezca un poco su trabajo. Generalmente esto produce trastornos transitorios que con el tiempo, una vez que se resuelve la infección viral, pues listo, la médula ósea vuelve a arrancar como quien dice su trabajo y no ha pasado nada. Pero siempre es importante consultar al especialista. Porque bueno, sí, puede ser algo transitorio, pero si esto se sostiene en el tiempo, entonces hay que investigar acerca de otras causas. Muy bien, muy bien. Allí Lili Beck dice que quiere contactar al doctor. Lilibet, te vamos a dejar a ti y a toda la audiencia los datos del doctor. Ella habla del hierro, el ácido fólico, le bajan la tensión, la ponen muy mal. ¿Puede deberse al hierro y el ácido fólico esos bajones de tensión, que se sienta mal? Pregunto si hay efectos secundarios. Bueno, eso es bien interesante, Charlie. ¿Sabes por qué? Porque antiguamente había anemia severa, hay que ponerle hierro endovenoso a los pacientes. Y hoy en día la tendencia universal es todo lo contrario. Más bien, no usamos el hierro endovenoso en prácticamente ninguna circunstancia. Es bien particular en los casos en que nosotros podemos utilizar el hierro endovenoso. Pero usted habla por esta claro, que se pone mal, claro, porque tenso. Es muy común utilizando el hierro endovenoso, o sea, los efectos adversos que se han registrado por utilizar hierro endovenoso o utilizar vitaminas endovenosas, en caso de que no sea necesario, se han registrado muchísimos efectos adversos como hipotensión, reacciones
adversas de hipersensibilidad, reacciones alérgicas, que realmente es un gran problema que el paciente no necesita. Ok. Porque si tú tienes un tracto gastrointestinal que está indemne, que puede absorber bien las vitaminas, que puede absorber bien el hierro, lo mejor siempre es la vía oral. La vía oral. La vía fisiológica, lo natural. Ok. Entonces, eso es bien importante porque hoy en día, y hay que mencionarlo, hoy en día la tendencia es definitivamente no utilizar el hierro endovenoso. Ok, oído con eso. ¿Ven? Por eso es que no estamos en la capacidad de automedicarnos, ¿sí? Mire, doctor, su mensaje final ya cerrando. Yo no quiero cerrar y la audiencia no quiere que cerremos, pero bueno, toca cerrar. Su mensaje final respecto a este tema de la anemia. ¿Qué nos dice a la audiencia? Y también aprovechemos de compartir sus redes de contacto porque Lilibet y el resto de la audiencia quieren saber dónde lo encuentran, cómo lo contactan. Por favor. Bueno, mi mensaje final para toda la audiencia y para ti, Charlize, definitivamente es que cuando ocurre la anemia es como el humo que nos obliga a buscar el fuego. Hay que buscar esa causa que está produciendo la anemia, no quedarse nada más con el diagnóstico de la anemia. Siempre es importante consultar al especialista y acudir a la consulta. Y a eso me lleva a brindarte mi información de contacto. Sí, por favor. Mi nombre es Mario Alejandro Fernández, yo soy médico internista, hematólogo, y me pueden contactar a través de mi número de teléfono 0414-737-5416. Yo mi consulta la llevo a cabo en la Clínica Piedra Azul, en la Trinidad. También estoy para servirles en el Centro Médico Docente Los Altos, en Carrizal, en Los Altos Mirandinos. Y además de eso, también tengo alianzas con el Grupo Médico Briceño y Briceño en las minas de Barut. Estoy para servirles todos los días, nos podemos poner de acuerdo y así agendar su cita. Listo. Ahí en el chat de Radio Sintonía les vamos a dejar Una cosa toda más, esta Charlie. información. Una cosa más, Charlie, me pueden contactar en mis redes sociales Por favor. en medicinasaludable.be en Instagram, por supuesto. Instagram, medicinasaludable.be, todo eso lo vamos a colocar ahí en el chat de sintonía. Betty dice saludos al doctor, explica muy bien. El doctor es un docente, no solo es un doctor, es un docente. A mí me encantó la clase y sé que a la audiencia le encantó la clase. Ay, doctor, se nos acabó la clase. Muchísimas gracias. Pero que se Charlie. repita, ¿verdad? Por favor, estaría feliz de volver a compartir este espacio contigo. Ya con la lo audiencia. dijo, y lo dijo en público. Es un compromiso, es un Claro que compromiso. sí, y le tomamos la palabra. Muchísimas gracias, doctor, y a esta audiencia maravillosa que nos ha acompañado hoy. Y bueno, damos gracias a todo el equipo que hace posible que En Sintonía con tu Salud llegue a ti. En la presidencia de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en la asesoría de producción, Víctor Nieves de BN Medio, los controles técnicos en manos de Ronald Pompa, la producción de contenidos en manos de esta servidora Chalina García y la conducción de hoy también bajo el micrófono y la responsabilidad de Chalina García. Nos vemos el próximo martes en el mismo lugar y a la misma hora. Besitos, audiencia. Feliz martes.